Hola y bienvenidos a su programa ¿Qué hubo con tu salud? Yo soy la doctora Jinhan Simón y este mes hemos tenido todo este especial cada sábado acerca de la madre. En el primer programa y en el segundo hablamos un poco acerca de la fisiología de la maternidad, cuáles son los cambios naturales que se da en el cuerpo humano de una mujer para poder concebir a otro humano, a un bebé. También hablamos acerca de las indicaciones de cesárea, cómo sabemos los médicos cuándo hacerle cesárea a una mujer y cuándo ésta puede tener un parto natural. Y este sábado tengo el honor de presentarles a uno de mis maestros, quien también es ginecólogo obstetra, es el jefe de la maternidad del Hospital San Felipe y también uno de los colaboradores de la norma materno-neonatal, que va a ser uno de nuestros puntos de enfoque el día de hoy, porque es necesario que no solamente los médicos, las parteras, las licenciadas, las enfermeras, las conozcan, no solamente las personas del área de la salud, sino también la paciente. Ya vamos a entrar en el tema para que sepamos cuál es la importancia. Bienvenido, doctor Carlos Alberto Ochoa. A ver si lo tenemos ya en pantalla. Muchas gracias. Hola, doctora, un gusto saludarles. Pues aquí estamos atendiendo a su invitación, a ver de qué manera podemos colaborar con esta gran labor al hacer público este documento que realmente es hecho en respuesta a la necesidad que tiene el país de disminuir lo que es la mortalidad materno-neonatal. Esa era precisamente, doctor, mi primera pregunta. Por favor, háblenos un poco de qué es la norma neonatal para que los pacientes que nos están viendo puedan saber de qué vamos a hablar. Bueno, en Honduras se siguen las acciones definidas y priorizadas en la visión de país y plan de nación, que es continuidad a todos los procesos en relación a la disminución de la mortalidad materna que han tenido otros gobiernos. Todos los lineamientos relacionados con la salud materna, la reducción de la mortalidad materna y la niñez, son lineamientos que se dan a nivel mundial. Generalmente las conocemos por algunas conferencias internacionales. Por ejemplo, les puedo mencionar algunos: la Cumbre del Millennium, donde se definieron los que hoy conocemos los objetivos y metas del desarrollo del milenio. Algunos objetivos que son objetivos que se plantean para todo el mundo están en relación a la mortalidad, a la disminución de la mortalidad materno-neonatal y la salud en general. Entonces, las normas son una herramienta más que nos ayudan a nosotros como prestadores de servicios de salud, porque están hechos para todos los prestadores, como una guía con diferentes protocolos que seguir cuando tenemos una atención relacionada con el embarazo, parto, puerperio o el recién nacido. Entonces, las normas son los lineamientos que la Secretaría ha puesto a disposición del público en realidad y obligatoriamente de todo el que presta un servicio de salud, siendo la Secretaría de Salud el gerente en lo que es la salud a nivel nacional. Entonces, las normas están hechas de la mejor evidencia disponible en el momento que se discuten. Las normas en nuestro país se revisan cada 5 años. Y esto no es algo antojadizo, sino que hay suficiente evidencia, que toda la evidencia, valga la redundancia, cambia en un 80% alrededor de 5 años. Entonces se están revisando continuamente. Si aparece algo, un cambio importante, se hacen adendos a la norma, se socializan estos adendos, y si no, se continúa el proceso hasta la próxima revisión. La última norma que tenemos vigente es la del 2016, ¿verdad, doctor? Cuéntenos un poco
acerca de cómo nació primero esta norma, qué fue lo que ustedes vieron que dijeron, no, es necesario que haya una norma materno-neonatal en este país, y cómo fue que ustedes se reunieron, quiénes fueron los que se reunieron a sentarse y escribir esas normas. Estas normas de 2016 siguen un proceso de continuidad, ¿verdad? Los que participamos, la mayoría de los que participamos en esta norma no estábamos desde el inicio del proceso, ya que Honduras tiene mucha experiencia y posiblemente en la región y parte de Sudamérica, de las mejores experiencias normáticas que hay, es en nuestro país. Me imagino que como eso no vende, no sé, no lo sabe la gente, ¿verdad? Pero así es. Y entonces nuestro país tiene mucha experiencia en los procesos normativos. Incluso fíjense que nuestro país tiene normas no solamente maternos, tiene normas para las enfermedades crónicas, tiene normas de transmisión sexual, tiene normas de VIH. No sé por qué en el proceso formativo no fundamentamos las normas para la educación de cada uno de nosotros, y por eso es que tiene un poco de rechazo por parte del médico. Pero en realidad los que participamos en esta norma 2016, la mayoría no estamos en ese proceso. Claro, hay muchos que sí están desde el inicio. Las primeras normas como tal, creo que aparecen en el año de 1998, 95, 98, le mentiría yo todavía estaba en el colegio cuando aparecieron, ¿verdad? Entonces, y ha seguido ese proceso, ¿verdad? Ya las normas con el esquema que tenemos ahorita, más ordenadas, separados por capítulos, separados por temas, más extenso también, tratando de abordar las enfermedades que más producen mortalidad materno-neonatal, aparecen en el 2005, 2006, ¿verdad? 2015. Y estas normas del 2016, que es cuando se publican estas normas que tenemos ahorita, están vigentes desde el 4 de agosto del 2016, pero en realidad su revisión terminó en el 2015, porque han seguido el proceso de los 5 años. Entonces aquí ya no participaron algunas personas en particular, sino que participaron todos los hospitales del país, los representantes que mandaron por tema público, ¿verdad? Pero desde el sector privado participaron las asociaciones más importantes, por mencionarles algo, la Sociedad de Ginecología y Obstetricia, que aquí en Honduras es la máxima autoridad a nivel docente y a nivel de gremio relacionado con lo que es la ginecología y obstetricia. Participó en la asociación pediátrica, participaron las asociaciones neonatales. No es un documento en lo que lo hace una sola persona. Incluso se revisan si hay la propuesta que hacen los representantes de la Secretaría de Salud, son revisadas por estas asociaciones, y si aquellos muestran evidencia se cambian, de manera que tengamos un documento consensuado, pero con una buena evidencia. Claro que sí. Y doctor, ¿qué es la muerte materna? ¿Por qué nos preocupa tanto a nivel nacional? ¿Qué nos dice ese parámetro? ¿Y cómo podemos nosotros utilizar la norma materno-neonatal para evitar las muertes maternas? Mire, la mortalidad materna incluso es uno de los indicadores más importantes desde el punto de vista socioeconómico, porque la mortalidad materna en general le dice a usted la inversión que hay en el aspecto de salud. Toda muerte relacionada con el parto o el puerperio se considera muerte materna. De aquí van a haber diferentes tipos. Por ejemplo, la muerte que se produce en un ambiente del parto, por ejemplo, una hemorragia postparto, es una muerte obstétrica, le llamamos nosotros directa. Pero están otras muertes que la mujer se muere por otra cosa, ¿verdad? Que no tiene que ver con el embarazo, pero que el embarazo pudo complicar esto. Por ejemplo, una diabetes, una hipertensión. Y están otras muertes las muertes que no, esas serían las muertes obstétricas indirectas, y están las muertes no obstétricas. Obstetricia viene de parto. Entonces, las muertes no obstétricas son las muertes que la mujer murió por algo que no tiene nada que ver ni con el embarazo ni con la enfermedad que tenía. Por ejemplo,
la atropelló un carro y estaba embarazada, es una muerte materna. Pero no tiene nada que ver el embarazo de ninguna patología, esto en las muertes no obstétricas. Entonces, ¿cuál es la importancia de este seguimiento? Además de ser un indicador económico, también tenemos que ver el impacto social que va a tener esta muerte. Por ejemplo, se murió la mamá. Esta mamá dejó un bebé y a saber cuántos en su casa va. Siendo la mujer la cabeza del hogar, aunque trabaje, aunque estudie, haga lo que haga, sigue siendo la guía en el hogar. Este hogar, salvo algunas super excepciones, este hogar no va a tener una guía. Entonces empezamos a dejar como sentado la base para un problema social en el futuro, que va desde pobreza, delincuencia, analfabetismo, prostitución, por mencionarle algunas cosas que cuando buscamos el origen de esas cosas es que muchos de los problemas que nosotros tenemos son porque no lo aprendimos en el hogar. Entonces, la muerte materna no solamente es el indicador económico, también es un caos social el que hacemos en ese hogar. Y en cuanto... ¿Cómo nos ayuda la norma a prevenirlo? Bueno, lo que está en la norma, porque la norma no es un libro de obstetricia, o sea, no es un libro de medicina. Entonces, este es un documento donde se especifican las directrices mínimas requeridas para la promoción, prevención y atención durante el embarazo, el parto y el puerperio en los diferentes niveles de atención. O sea, esto nos sirve desde el control prenatal hasta que la mujer llegó puérpera, que es el estado cuando ya tuvo a su bebé. Entonces, ¿cómo nos ayuda eso? Es una guía que nos va diciendo, miren, la mayoría de las emergencias no aparecen de un solo, nos avisa, vamos a tener problemas, nos dice que usted está viendo sus cambios en sus signos vitales, usted está viendo que está sangrando. Entonces, la norma lo que nos dice es, si aparece esto, haga esto, si no funciona, mándelo para allá. Entonces, es una guía y así es como nos ayuda a prevenir. ¿Cuál es el factor común en todas las muertes maternas? Las intervenciones tardías. O sea que usted va a intervenir, por ejemplo, tiene una hemorragia posparto y le va a ir a hacer una histerectomía, que es quitarle la matriz cuando la paciente ya ha perdido 3 litros de sangre. Ya recuperarla a la paciente es muy difícil. Diferente que me doy cuenta de manera temprana, hey, esa paciente tiene esto y estos factores de riesgo, además me está haciendo estas constantes vitales, se están comportando de esta manera, entonces yo actúo antes de que pierda los 2 litros de sangre y obviamente los resultados son mucho mejores. Claro que sí, es que también el paciente y todos aquellos que nos están viendo deben estar conscientes de qué tan valioso es el tiempo en medicina. Nosotros valoramos desde segundos hasta minutos e incluso horas, y debemos saber que cuando una mujer está embarazada o cuando hay un accidente, cualquier cosa, siempre el tiempo es muy valioso. Tenemos que agarrar las cosas a tiempo. Yo por eso paso insistiendo con los controles prenatales. Doctor, hablemos un poco acerca de cuáles eran los índices de muerte materna antes de la norma y después de la norma. ¿Ha impactado positivamente la norma? Sí, recuerda que, como le dije hace un rato, la norma no es del 2016 para acá. Ya tenemos más de 20 años de estar trabajando en esto. Pero no quiero dejar ir una idea ahorita que mencionó usted el control prenatal. Porque el control prenatal es el evento preventivo más importante para la prevención de la muerte. Hay que tener mucho cuidado porque como está de moda hacerse ultrasonidos, el ultrasonido no es lo más importante. Usted le dice, señora, ¿llevó control prenatal? No, pero me tomé mis vitaminas y me hice no sé cuántos ultrasonidos. Eso no es un control prenatal. Entonces es importante que el aspecto preventivo más importante que hay
es el control prenatal. Las mujeres que tienen control prenatal, según el tiempo y la forma, como dice nuestra norma, son personas que muy pocas veces tienen consecuencias tan trágicas como las que hemos mencionado. En relación a la pregunta que me hace, en el año 1999, la tasa de mortalidad en nuestro país era 180. O sea, 180 mujeres de cada 100.000 personas nacidos vivos, cada niño de 100.000 niños nacidos vivos, morían. Ahora, para que ustedes tengan una referencia, siempre va a haber muertos, siempre, y no va a ser culpa de nadie, porque estos son las muertes que biológicamente van a suceder. O sea, por eventos que son inherentes a nuestras acciones. Hay gente por sus complicaciones, por sus factores de riesgo, van a morir. Entonces, biológicamente es aceptable, hablando de mortalidad materna, biológicamente se acepta tener hasta 5 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. En 1990 teníamos 180, para que ustedes tengan una relación de nuestros problemas. Altísimo. Obviamente, todavía no se empezaban a hacer ejercicios, o ya se hacían ejercicios de algunas normas puntuales. O sea, usted está embarazada, tenía esto, pero no un consolidado como lo que tenemos ahora. En 1997 se volvió a hacer otro estudio mediante un sistema de la Secretaría de Salud que se llama Sistema de Vigilancia de la Mortalidad Materna, y la tasa en este año ya era 108. En el 2007, 2008 y 2009, además de la aparición de la norma, aparece una organización en la Secretaría de Salud, particularmente la mortalidad materna, y se inaugura una política de salud. Su nombre todavía se conoce, porque ya debería haber cambiado, todavía se llamaba RAMNI, la reducción acelerada de la mortalidad materna y infantil y de la niñez. RAMNI, que era una política de salud, se basaba sobre 3 ejes, y estos 3 ejes se fundamentaban en 17 estrategias. Una de las 17 estrategias se llamaba CONE. Ustedes ya no hacían el chiste, pero los que somos un poquito anteriores a su generación, CONE, que era el sobrino de Condorito, pero no se refería a ese CONE. CONE quiere decir Cuidados Obstétricos Neonatales Esenciales. CONE tenía 4 líneas de acción. La 4ª línea de acción era educación. ¿Educación a quién? A todos los servidores de salud. Educación desde el guardia, miren, es importante, pero es que todos somos importantes. Todos, miren, en la cuestión de salud, todos somos importantes. No es que el médico es más importante que el enfermero, la enfermera es más importante que el aseador, la aseadora es más importante que el guardia. Todos tenemos el mismo nivel de importancia. Exacto. De todo. Entonces se empezó a educar en qué, en la identificación de los factores de riesgo y de las condiciones de riesgo con que llegaban los pacientes. De manera que usted llegaba antes a un hospital y le decían, si lleva sangre va para acá, si no lleva sangre para acá. Eso cambió, ¿verdad? Porque teníamos una especie, ahorita que está de moda la palabra, ¿verdad? Una especie de triaje. Ahora está de moda la palabra que es de origen francés, pero que no la utilizamos en francés, le decimos triaje, pero quiero decirles que el verbo triar sí existe en español, y es así, triar, y el conjugado, en este caso, los lugares que les dicen triaje deberían de llamarse triade. Pero bueno, esa es otra situación de nuestro maravilloso idioma y cómo nosotros hacemos lo que hacemos con él. Entonces, miren, hicimos una especie de triade en cada hospital, de manera que el primer triade era el guardia, pero no para detenerlo, sino para acelerar su proceso. Entonces, después, ¿en qué se educó? Por ejemplo, los médicos y las enfermeras, básicamente en la norma de atención.
hemorragia posparto, preeclampsia, infecciones, estas tres, que es la triada mortal en la maternidad. Las principales causas de muerte materna a nivel mundial son estas tres: preeclampsia, infecciones y hemorragia. Entonces se empezó a educar en eso. ¿De cuál fue el resultado? Por eso es que las normas en este tiempo que les dije, 2007, 8, 9 y 10, tienen un efecto importante en comparación con las anteriores. Es por esta capacitación que sucedió. Entonces en el 2010, que se vuelve otra vez a medir la mortalidad, esta mortalidad ahorita creo que estaba en 81 por cada 100.000 nacidos vivos. Y la meta en los objetivos del desarrollo del milenio era reducir en un 20% al 2015 esta mortalidad. Tendríamos que llegar a 61 para el 2015. No llegamos, pero estuvimos en 63, que es la última tasa oficial. El sistema de vigilancia de la mortalidad posiblemente tenga otros números, porque cada muerte que aparece se busca, pero eso sí tenemos que aceptarlo, ¿verdad? El sistema de búsqueda es muy bueno en la Secretaría de Salud. Entonces sí tiene un efecto. Si nos valoramos que vamos de 180 a 63, sí. Ahora, del 2020 no le puedo hablar. La mortalidad por COVID ha hecho que estas tasas se eleven. Yo que estoy en el sistema, pero no directamente trabajando con mortalidad, no le puedo dar un dato de cuánto estamos ahorita. Posiblemente se haya duplicado estos datos porque hemos tenido mucha muerte materna asociada por COVID. Y o sea que tanto esfuerzo, porque doctor, nosotros, lo que yo quiero que nuestros pacientes que nos están viendo comprendan es que para poder disminuir la mortalidad materna se ha tomado muchísimos años, muchísimas personas, muchísimas capacitaciones, crear la norma, educarnos, no solamente a los médicos, porque, doctor, ¿quiénes son las personas que pueden utilizar esta norma? ¿Para quiénes son como el objetivo de la norma? ¿Solo los médicos? No. Las normas están hechas para los prestadores de servicios de salud. Todos. Ahora, ¿qué sucede? Generalmente, los que estamos en la ciudad, solo vemos el enfoque del aspecto hospitalario y pensamos que los médicos somos los únicos que atendemos partos, pero no es así. Miren, a nivel rural, la mayoría de los partos son atendidos por auxiliares de enfermería. Algunos lugares todavía utilizan parteras. El papel de la partera cambió, ¿verdad? No en desmeritarlo, todo lo contrario, en mejorarlo, porque se empezó a capacitar parteras para la identificación de complicaciones, de manera que ya habían partos que la partera decía: no, este no lo voy a atender aquí, por esto y esta razón, por los factores que identificó ella. Entonces las normas están hechas para todo mundo, para todo el que tenga algún tipo de atención, ya sea primaria o al nivel secundario o terciario, tiene que basar esa atención en sus normas. Doctor, ahora me gustaría que habláramos un poco acerca de la hemorragia posparto. Usted nos dio esa clase, yo sé que usted es un experto en eso y que usted nos ha entrenado a todos los que pasamos por el Hospital San Felipe en el área de la maternidad y labor y parto en hemorragia posparto. ¿Cuál es la importancia? ¿Qué es una hemorragia posparto para empezar? ¿Y cuál es la importancia de que las mujeres, todas, aprovechando ahora que nos están viendo, puedan identificar los síntomas de hemorragia posparto? Miren, después de un parto, y ahí en la imagen que tienen ahí en la pantalla, nace el bebé, luego viene la placenta, esa matriz que está ahí, que antes de embarazarse es así, 7 centímetros, y en 10 meses va a ser así. Perfecto.
¿Perdimos al doctor? Te quedó la imagen de que nos estaba mostrando el tamaño. Vamos a ver si podemos conectarnos nuevamente con el doctor. Pero sí, lo que estamos hablando con el doctor es de cómo se distiende el útero. Como les estaba explicando yo en el primer programa, que yo me sorprendí muchísimo cuando yo pude ver por primera vez un útero. Doctor, lo estábamos esperando, ya nos reconectamos con el doctor, está explicándole a nuestros televidentes que usted está hablando acerca del tamaño grandísimo que adquiere el útero cuando ya está embarazado o grávido. Sí, mire, este útero tiene un montón de vasos en el músculo. El útero es un músculo, y eso grandote, una vez que el niño nace, tiene que volverse a ser pequeño, y es lo que llamamos que el útero se contrae, y se contrae para poder cerrar las arterias que pasan por ahí. Entonces muchas veces estas arterias no se logran cerrar tan efectivamente como nosotros necesitamos, y son arterias, empiezan a perder sangre, a perder sangre, a perder sangre. La sangre es lo que utiliza el cuerpo para llevar el oxígeno a los tejidos, y el oxígeno es lo que nos hace a nosotros vivir, es nuestro combustible. Entonces, a medida que se pierde sangre, la capacidad de oxígeno o de oxigenar los tejidos se pierde. Ese es el mecanismo así simple. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que parar ese sangrado. Entonces comenzamos primero con tratamientos médicos, ¿verdad? Con drogas. Ahí vamos avanzando a tratamientos mecánicos, a querer cerrarlo. Y la última opción, quitar la matriz. La matriz que está con el sangrado, entonces se quita y ahí se termina el problema. Así dicho, parece sencillo, pero no está, a la hora de estar ahí no es tan sencillo, porque estas cosas pasan en minutos, pasan muy rápido. Entonces, el sangrado siempre es una alerta. Yo no sé a quién se le ocurrió decir alguna vez que era normal tener sangrado incluso en el embarazo, comenzar el embarazo, y también que es normal que tenga algún tipo de sangrado después del parto. No es normal, no debe de haber sangrado de ningún tipo. Entonces esas son las cosas que solo las podemos identificar mediante la vigilancia adecuada, y eso es lo importante. Cuando la muerte por hemorragia, ninguna mujer se debería de morir por hemorragia, porque es que estamos viendo que está desangrándose. Y si no estamos viendo que está desangrando por fuera, porque también el sangrado puede ser, por ejemplo, cuando se rompe el útero y sangrar para el abdomen. Entonces, en este caso, el sangrado puede provocar la misma sintomatología. Entonces nosotros vamos a ver que la presión va para abajo, que el pulso va para arriba. O sea, siempre avisa, ya sea para adentro o para afuera, siempre avisa. Ninguna mujer debería de morirse por hemorragia. Ahora, ¿cuál es el papel de los médicos y las enfermeras a nivel ambulatorio con la mujer embarazada? Identificar los factores de riesgo de hemorragia, porque las mujeres que tengan factores de riesgo para hemorragia no deben de tener su parto en un hospital o en una unidad que no tenga banco de sangre. Entonces, si usted está dando control a nivel rural, a nivel ambulatorio, y usted dice, ve, esta señora tiene una cesárea, ese control no es de ahí, tiene que ser de un hospital. Esto como medida para prevenir la hemorragia postparto, porque no le va a sangrar ahí en el control, el problema va a ser en el parto. Entonces, identificar esos factores de riesgo es importante. ¿Y dónde encuentro yo esos factores de riesgo? En la norma. En la norma están todos esos factores que le dicen a usted, esta paciente tiene que llevar un control en primero, segundo, tercer nivel. Exactamente. Y doctor, ¿nos podría compartir algunos de estos factores? Recuerdo las 4 T's. ¿Y de qué se tratan? Para darle un poco de insight a la mujer, de que si tiene tanto, entonces tiene que ser más cuidadosa, porque en nuestra sociedad es muy común que las personas miren el parto como algo natural, que se debe dar y que todo debe salir bien.
Sin embargo, lo más común es que todo salga normal, pero a veces están esas mujeres que no están a nuestro alcance, pero que nos están viendo, que tienen preguntas y que tal vez podamos aprovechar a darles un poco de información en estos momentos. Miren, los factores de riesgo identificables, que los identificamos a través de la historia clínica perinatal, que también está en la norma, la multiparidad. Esto significa las mujeres que van de su cuarto embarazo en adelante tienen un factor incrementado de riesgo de hemorragia. Esa paciente tiene que referirse a una unidad de mayor complejidad para tener su parto. Las personas que tuvieron hemorragia en embarazos anteriores, las pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor de 35, pacientes que tienen mucha probabilidad, las pacientes que tienen hijos grandes o tienen mucho líquido o tienen gemelos, todos ellos son factores de riesgo de hemorragia. Entonces, la medicina preventiva es la mejor manera de acción. Es mejor prevenir que lamentar. Mirad que ese es un dicho popular. Entonces, un control adecuado nos permite evitar estas muertes. El control con la persona que se siente, el primer control donde identifican sus factores de riesgo. A nivel rural, porque a nivel urbano casi no se hace, excepto algunos lugares. Una de las estrategias, ¿se acuerda que le hablé que habían 17 estrategias en las que basaba la política? Es la estrategia, se llama ICF, Individuo, Familia y Comunidad. Esas estrategias tienen una acción que se llama plan de parto. A los hospitales nos llegan, a los hospitales públicos, las mujeres con su carnet y su plan de parto grapado en la parte de atrás, generalmente cuando tuvieron sus controles fuera de la ciudad. Entonces, ese plan de parto lo determina la persona que le lleva el control, tomando en cuenta todos estos factores de riesgo. Y ahí le dice dónde va a tener su parto, por qué, pero sí cuándo se va a ir a ese lugar a tener su parto, porque son gente que no son de la comunidad, y si se va, ¿quién le va a cuidar los niños? ¿Quién le va a cuidar los animales? ¿Quién le va a cuidar la casa? ¿Verdad? ¿Con qué dinero se va a ir? ¿Quién va a financiar ese viaje? ¿Cómo se va a ir? Estamos hablando de medicina preventiva. Realmente esa es la mejor manera de prevenir la muerte. Ahora, ya los factores individuales en el parto son muchos, como los que usted mencionó ahorita, etiología, que mencionó lo que nosotros utilizamos para determinar la etiología de la hemorragia, las 4T, que es para que no se nos olvide a nosotros, ¿verdad? Tono, tejido, tono, trauma, tejido, trombo. Eso es algo que es para el momento del parto. Ya no es tan preventivo, y es cuando ya tenemos la patología encima, cuando ya tenemos la paciente con hemorragia, y que obviamente sí se van a relacionar con algunos de los factores de riesgo mencionados anteriormente. Claro, y también las personas que nos están viendo pueden pensar que una hemorragia postparto es fácil de identificar y todo, pero realmente yo que la he vivido, especialmente en Susana, que me acuerdo que en el momento decía, ay, el doctor Ochoa nos va a quitar, nos va a hacer algo aquí. Claro, porque éramos estudiantes, pero nosotros siempre tenemos que estar bien alerta. Son cosas que ocurren tan rápido, doctor. Yo le voy a confesar aquí de que una vez estábamos parteando, era la madrugada, y de repente una de las puérperas nos empieza a decir, me siento mareada. Sin embargo, usted sabe que muchas pacientes después del parto empiezan a tener algunos síntomas normales. ¿Y qué ocurría? Que cuando le tomo la presión, estaba hipotensa, o sea, la presión estaba baja, y cuando salgo a llamar corriendo a la médico general que estaba en la sala de labor, era una hemorragia postparto,
y la sangre no estaba saliendo a través de las piernas de la paciente, sino de que se estaba acumulando, como decía el doctor al inicio, el útero se distiende y a veces no se cierran bien esas arterias, así que lo que ocurre es de que empiezan a sangrar adentro y el útero se empieza a distender y ocurre una hemorragia postparto adentro del útero, nadie está viendo el sangrado y la mujer se está desangrando adentro. Eso ocurrió en nuestra sala, doctor. Gracias a Dios, la mujer nos dijo, estoy mareada, estoy sudorosa. Pudimos inmediatamente atender esa hemorragia postparto, pero lo que quiero dar a entender a nuestros televidentes es que la hemorragia postparto se da en momentos en el que nosotros a veces ni siquiera como médicos nos estamos dando cuenta. Entonces, la mujer también debe estar consciente de cuáles son esos síntomas que puede tener y después del parto poder expresárselos a sus médicos, porque a veces tenemos tantos partos y yo recuerdo que en el momento estaba tan asustada porque yo decía, el doctor Ochoa nos va a guindar, pero realmente no se trata tanto del doctor Ochoa, todos también los estudiantes de medicina que estén viéndonos, sino se trata también acerca de salvar una vida, de hacer nuestra función, de estar alertas, porque al fin y al cabo esa mujer, como dice el doctor, es la guía de una familia, es la guía de una familia. Así que, doctor, ¿puede hablarnos un poco acerca de cuáles son los síntomas que una mujer puede detectar y puede alertar a los médicos que estén ahí? Porque yo recuerdo que ese día todos estábamos parteando y yo de pura casualidad acababa de terminar un parto, estaba muy llena la sala y pues las puérperas ya no son tan para nosotros, o sea, sí deberíamos estarlas vigilando y todo, pero cuando se nos llenan todos los expulsivos, hay partos en la sala, ¿cómo podemos hacer para que la mujer nos coopere? Nos diga. Mire, ahorita acaba de decir algo importante, dice, para nosotros no es tan importante la puérpera. Bueno, ahí empieza el problema. Ahí es. El 80% de las muertes son en el puerperio. 80% de las muertes maternas, ¿por qué? Por descuido, porque como ya nació el bebé, y si el bebé lloró, ya pareciera que nuestro compromiso con la señora terminó. 80% de las muertes son en el puerperio. En vista de esto, nosotros abrimos una unidad en la maternidad y quiero decirles que el modelo se copió en muchos hospitales del país cuando vieron los resultados, para observar a la paciente en lo que le llamamos nosotros puerperio inmediato. Le cuento esto para contestarle su pregunta. Entonces, ¿qué sucedió? Acostamos a la paciente porque, teniendo en cuenta que el 80% de las muertes son en el puerperio y que este 80%, la mayoría se mueren en las primeras 2 horas, siendo este momento el más peligroso, el más frecuente, pero el de más fácil resolución. Cuando la hemorragia aparece después de las primeras 2 horas, generalmente su resolución es más difícil. Por eso es que pero es menos frecuente. Tenemos que observar las 2 horas. Y aquí le contesto, ¿qué vamos a observar en estas 2 horas? Miren, cuando una mujer, todas las manifestaciones que da la mujer por hemorragia es porque está perdiendo su capacidad de oxigenar. Entonces, ¿por qué la está perdiendo? Porque está botando el vehículo que usa el oxígeno, que es la sangre. Entonces, las manifestaciones que conocemos, como la que usted vio en su paciente, se siente mareada, en realidad ya es una manifestación tardía. Esa persona dio manifestaciones tempranas que no las vimos. Entonces, ¿cuál es la primera manifestación que da una persona que está sangrando? Taquicardia. Por eso, entonces, ¿qué vigilamos? El pulso. Vigilamos la presión, que la presión va a ser después.
Y lo último, eso que usted ve que es un signo de hipovolemia, que está mareada, y después ya comienza a dar manifestaciones de que no se está oxigenando bien su sistema nervioso central. La paciente que mira agitada, ¿verdad? Violenta, no es que sea violenta, vuélenle ojo. Una persona que ha estado tranquila y que ahora no está tranquila, significa que su sistema nervioso central no se está oxigenando de manera adecuada. Entonces, ¿cuáles serían las manifestaciones? Por ejemplo, que usted me dice que quiere que la paciente debería de manifestar, ella, ahorita que se va a ir educada después de esta charla, ella, esa que usted dijo, se siente mareada, sed, siente sed, está perdiendo líquidos, se siente el corazón que va acelerado, siente dolor en el vientre. Todas estas son manifestaciones que debe de manifestarlas y decir, miren, me siento mareada, tengo mucha sed. Ojo, esa es una manifestación temprana. La sed es una función orgánica general que nos ayuda mucho. Hay otras, por ejemplo, que no orina, pero eso casi nunca lo vemos ahí de manera rutinaria, pero el paciente deja de orinar a manera de cuidar el líquido que está perdiendo por la sangre. Entonces, ¿qué es lo que la paciente nosotros le recomendamos que esté pendiente después del parto? El mareo, la sed y el dolor. Y sudoración. Yo las miraba sudar bastante. Claro. Bueno, tenemos 2 mensajes de televidentes. Por favor, pasémonos en pantalla para ver. Casi no leo. No sé si ustedes lo leen. Tal vez me los pueden mandar por WhatsApp. A mí, por... No, mándemelo por WhatsApp y lo vamos a leer por aquí. Es que nuestro equipo... Mándemelo por WhatsApp, dígale a Eduardo que me lo mande por WhatsApp, por favor, porque es que no los puedo leer, disculpe. Creo que ya necesito lentes. El doctor sí se vino preparado. Ok, vamos a ver, vamos a recibir los mensajes por WhatsApp. Pero por mientras me los envía por WhatsApp, entonces sí, ya los vamos a contestar. Pero sí, doctor, realmente las hemorragias postparto, y lo peor es de que uno se confía, porque como está acostumbrado a que todos los partos sean normales, entonces ya cuando está el parto que no es normal, uno está confiado. Pero como sé que hay bastantes estudiantes de medicina que nos miran, también me gustaría que los dos les diéramos este consejo, porque creo que a todos nos ha pasado. Ok, estoy recibiendo los mensajes, los voy a leer. Dice: hola, yo tuve sangrado y me puse en control. Solo tengo 11 semanas. ¿Qué examen me recomienda? Pero aún tengo ardor en la vagina. Me hice examen de orina y salió normal. ¿Por qué me sigue ardiendo si ya me controlaron el sangrado? Soy primeriza, espero puedan leer mis mensajes. Gracias. Ay, miren, en este caso el ardor no siempre está asociado a una infección urinaria. Siempre tratamos de asociarlo, porque es frecuente que la mujer, cuando tenga alguna infección, principalmente las infecciones por hongos, y orina, y la orina pasa por el tejido lesionado por el hongo, arde. Pero no siempre las infecciones estén asociadas o las infecciones vaginales asociadas a infecciones urinarias. Si hay ardor, lo correcto es revisar esa vagina, poner un espéculo, porque si hay ardor, muy probablemente haya una infección por hongos, que en el embarazo aumentan su frecuencia. La infección por hongos en la mujer, que no es infección de transmisión sexual, se manifiesta alrededor del 25% de las infecciones en la mujer son por hongos. Pero este 25 crece a un 35 durante el embarazo. O sea que en el embarazo aumenta la frecuencia de infecciones vaginales.
Entonces, si están asociadas a ardor, es necesario revisarlas. En el caso del sangrado, pues el primer estudio y el que está a la mano es hacer un ultrasonido para ver cómo está la implantación de la placenta, porque ya tiene 11 semanas, ya se puede ver, porque a las 13 semanas ya la placenta se consolida, ya en este tiempo de las 11 ya se puede ver, se pueden ver hematomas retroplacentarios. Entonces hay que hacerle una revisión en conjunto a ella. Ok, tenemos llamada. Adelante, calcules. Aló. Hola. Buenas tardes. Quería hacer una consulta. Tengo un embarazo de 27 semanas y tengo una secreción como blanca, y en el papel higiénico cuando me seco me sale como clara. No me arde, no tengo mal olor, y anteriormente sí me había salido una infección urinaria, me dieron medicamentos y sigo con este problema. Y quería saber si me perjudica en algo. Y me pega dolor en el vientre, en el abdominal abajo. 27 dijo que tenía. 27 tiene. Sí, 27 semanas. Ok. Miren, aquí hay varias cosas. Primero, hay algo importante que pasa a las 27 semanas. Miren, Dios no hace cosas imperfectas. El parto, porque la mejor vía del parto para el bebé y la señora es el parto vaginal. Hemos hecho creer a la gente de que lo mejor es la cesárea, y no crean que solo en Honduras pasa. Miren, hace un año, un poco más de un año antes de esta pandemia, que estuvimos en una reunión y estaba la representante de la Organización Mundial de la Salud y se manifestó así: estamos ante una epidemia de cesáreas. Y es cierto. Miren, todo lo queremos resolver con una cesárea. La cesárea, en realidad, la cesárea es un problema sanitario serio, porque la cesárea es una cirugía mayor y debería hacerse solo cuando realmente se necesite. Ahora, a las 27 semanas, como las que tiene la señora, comienza el cuerpo a preparar la vagina y comienza a preparar el cuello de la matriz para un parto. Y comienzan unas contracciones que se llaman contracciones de Braxton Hicks, donde algunas no les duele, la mayoría no duele, y precisamente esa es la característica. Pero la panza se pone dura, principalmente después de un movimiento brusco del bebé. Y a medida va pasando el tiempo, cada vez estas contracciones se van volviendo más frecuentes. De manera que al final del embarazo las tiene a cada rato, y ya cuando comienza el trabajo de parto ya no son estas. Pero lo que está haciendo es preparando el cuello con algunas contracciones pequeñas que no producen cambios importantes ni tampoco dolor. Entonces es posible que estas contracciones, porque aparecen precisamente en estas 27, sean normales. Eso es algo que nosotros hacemos en el control prenatal. Le decimos: miren, ahorita, en un par de semanas van a comenzar esas contracciones. Ah, no, si ya las tengo, qué bueno que me dijo que son normales, porque si no, miren, cada 5 minutos. Ahora, sí. ¿Qué otra cosa pasa ahorita a las 27? La mujer comienza por un proceso de adaptación a ver taquicardia normal en este tiempo. ¿Y qué otra cosa importante aparece? Cansancio. Ya por una cuestión mecánica, porque el útero está tomando el espacio para donde generalmente el diafragma desciende. Esto es normal en este tiempo. Ahora, esa secreción que puede ser blanquecina, clara, sin olor, sin picazón, si no hay ninguna otra molestia, es normal. En el embarazo, porque aumenta un poquito por todos estos cambios que están sucediendo, preparando a la mujer para el futuro. Ahora, cuando esa secreción cambia de color o comienza a tener algún olor, ya no es normal. O se acompaña de alguna otra sintomatología como dolor o ardor, ya no es normal. Pero si es así, que tiene una descarga esporádica, blanca, transparente, escasa, no se preocupe. Eso
eso no ocupa medicamento y se va a poner todo lo que quiere y no se le va a quitar hasta que termine el embarazo. Sí, es normal. Como hablábamos en los primeros 2 programas, hay cambios fisiológicos. Fisiológicos significan naturales, que ocurren en nuestro cuerpo. Entonces las mujeres cuando están embarazadas van a notar muchas cosas que antes no notaban. Vamos a leer el próximo mensaje y el último. Esperemos tener suficiente tiempo para responderlo. Dice: hola, buenas tardes. Tengo un mes de retraso. Aún no sé si estoy embarazada, pero estoy sangrando un poco. Bueno, hay que hacerse una prueba de embarazo. Y miren, quiero decirles que es más sensible la prueba de embarazo que el ultrasonido. ¿Por qué les digo esto? Porque yo tengo pacientes que llegan a la consulta y les digo que yo creo que estoy embarazada. Ya se hizo la prueba. No, es que primero me quería hacer el ultrasonido. No, miren, cuando el embarazo es temprano, el ultrasonido no se ve nada. Pero con la prueba, con el primer día que le falta la menstruación, la prueba sale positiva. La prueba de la farmacia de orina es buenísima. Bueno, hay algunas cosas pero las pruebas que son aprobadas para venderse, que son buenas pruebas, son buenas. Son buenas, no necesita el ultrasonido después. Yo más bien les digo, miren, tiene 5 semanas de embarazo. Lo más seguro es que no vamos a ver nada en el ultrasonido. Le digo esto para que no se asuste. Entonces, si le faltó la menstruación, el primer paso es una prueba de embarazo. ¿Por qué será, doctor? Fíjese que yo como médico, y no sé si a usted le ha pasado, es la consulta más común y no sé por qué a las mujeres no quieren hacerse la prueba de embarazo. Tienen un retraso y el primer paso que tienen que hacer como médico y como mujer, se los digo, es una prueba de embarazo. ¿Por qué le temen a la prueba de embarazo? Solo vayan a la farmacia, agarren una prueba de embarazo, hagan pipí en un vasito, introducen la prueba de embarazo o le ponen las gotitas y listo. Eso es todo. Y no la boten, llévensela al médico. ¿Por qué será, doctor, en su opinión científica, por qué será que a las mujeres no se quieren hacer la prueba de embarazo? Miren, si piensan que no haciéndose la prueba de embarazo, el embarazo no se va a manifestar, es al contrario. Lo primero que tienen que hacer cuando tengan sospecha es háganse una prueba de embarazo, no tengan miedo. El resultado sí o no, eso no lo van a poder cambiar. Así que, bueno, ese es nuestro consejo de parte de los dos. Háganse una prueba de embarazo. ¿Tenemos alguna otra llamada? Aún tenemos, creo que, un tiempito para alguna otra llamada. Y si no, bueno, vamos a cerrar. Doctor, ¿tiene algún mensaje para las pacientes? También me gustaría decirles a las pacientes dónde se encuentra usted. Por favor, si nos hace el favor de dar sus datos para que lo llamen, para que hagan sus citas con el doctor. El doctor es ginecólogo, obstetra. De algunas de sus pacientes yo les atendí sus partos en el San Felipe. Tal vez podamos hablar un poco acerca también de la maternidad del San Felipe, doctor. ¿Qué esperar? Todavía tienen Valentín y Valentina. Tal vez aprovechamos esos 3 minutos. Y bueno, adelante, Tegucigalpa, tenemos una llamada. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Doctora, tengo una consulta. Tengo 33 semanas de embarazo y últimamente, como desde la semana 26, se me empezaron a hinchar exagerados los pies. Y me dijo el médico que me mira que es retención de líquido. Me mandó a hacer exámenes para ver los riñones, no sé qué otro, y me dijo que todo está normal. Pero sí se me hinchan exagerados los pies y me duele la parte de la pelvis exagerado. Y ahorita he notado que los dedos de las manos también se me hinchan bastante. Sí, bueno, que le hayan hecho esos exámenes de riñón y esto esté normal, eso es muy bueno. Porque lo primero que uno piensa cuando tienen esa inflamación tan importante es que se esté incubando lo que llamamos nosotros una preeclampsia. Dicho sea de paso, la primera causa de muerte materna en el mundo.
hay pacientes que van a desarrollar esa inflamación así tan importante, y en este tiempo que tiene 33 semanas, las manifestaciones no solamente se dan en los miembros inferiores, porque comienza a haber un problema vascular importante. Parte del proceso de adaptación conforma una especie de insuficiencia venosa por la precarga que hay en el corazón, y por eso las manifestaciones también en las manos. Ahora, tiene que seguirse estudiando siempre. Me imagino que el médico le va a realizar una proteinuria, que es un examen del total de proteínas en orina de 24 horas, para tener la certeza de estos exámenes. Pero esos exámenes que le hizo ya nos dejan algún tipo de tranquilidad en cuanto a la preeclampsia, y mientras la presión se mantenga bien, esto solo se maneja con reposo. Para esto no hay medicamento. Hay que ver la actividad que está haciendo. Por eso es que a la madre se le pide retirarse de sus labores a la semana 34. El retiro, el famoso retiro, no es para la mamá. El retiro es para el bebé. Porque comienza a haber una competencia tremenda por los nutrimentos, y comienzan a haber también estos problemas vasculares. Entonces se retira para que toda esa energía pueda ser o estar dispuesta al bebé. Entonces, mientras la presión esté bien, mientras la proteinuria está bien y los exámenes de riñón que le hizo su médico estén bien, esto solo se maneja con reposo. Gracias, ya me tranquiliza un poco, porque la verdad sí me han dicho que es preeclampsia, pero el doctor me dice que es normal, que solo es retención de líquido. Bueno, hágale caso a su médico. Bueno, muchas gracias. Excelente, me encanta este programa. Gracias, doctor, por su tiempo. En pantalla, por favor, apunten rápidamente los datos del doctor para que puedan hacer sus citas. Él es ginecólogo obstetra y también es el jefe de la sala de maternidad del Hospital General San Felipe y mi antiguo maestro. Gracias, doctor, por compartir su conocimiento conmigo. Gracias por estar con nosotros, por responder las preguntas a nuestros pacientes, y le agradezco muchísimo. Aquí ya terminamos. Espero que todos los que nos estén viendo tengan un buen fin de semana. Gracias, doctora. Nos vemos, doctor. Gracias.